Ya se rompió el tema del superpeso. Ya va en declive ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto ya no se habla tanto del superpeso? Porque empezamos a ver también ahí algunos cambios en la cotización de la moneda frente al dólar. Tengo en la línea al Chief Risk Officer en Engine Capital, es Fernando Garza, para platicar del tema. Querido Fer, te mando un abrazo, gracias por tomarme la comunicación. ¿Qué le pasa al superpeso? Buen día. Al contrario, Luis, muchas gracias y buen día para ti y para tu auditorio. Ya pondría quizá algunas cosas en referencia para el auditorio. Lo primero es que efectivamente desde un mínimo que llegó a tener la cotización del peso frente al dólar por ahí de junio del 2023, que llegamos a estar por debajo de los 17 pesos, 16.74, a la cotización del día de hoy, que debe andar en 18.30, efectivamente ha habido una apreciación de más una depreciación de nuestra moneda, pues de alrededor del 9%. Sin embargo, tendríamos que recordar que del máximo histórico que tocamos en marzo del 2020 a ese junio del 2023, la moneda se ha apreciado un 32%. Es decir, si tomamos esa referencia contra la cotización del día de hoy, la apreciación de nuestra moneda sigue siendo de alrededor de un 25%. Primera apunte que daría. Uh-huh. Lo segundo es recordar finalmente que el tipo de cambio pues finalmente tiene como componentes 4 factores que quizá yo destacaría primordiales. Primero, los dólares que ingresan a México. ¿Por qué? Por exportaciones, las cuales están en máximos históricos, remesas, que finalmente también nuestros paisanos siguen mandando finalmente remesas muy importantes hacia México, la inversión, que también está en máximos históricos, el turismo, que muestra una tendencia de recuperación muy grande. 2, el diferencial de tasas que hay entre las tasas de referencia que maneja Estados Unidos y las que manejamos nosotros. Hoy ese diferencial, desde hace ya varios meses, quizá 12 meses, el diferencial es de alrededor del 6%. Esos son los dos grandes conceptos finalmente que explican el por qué nuestra moneda hoy está fuerte. Sin embargo, hay otros dos elementos que hacen que haya variaciones en la moneda constantes, y son los riesgos percibidos en el entorno nacional e internacional, y hemos visto muchos en estos últimos 2 meses. La operatividad del gobierno de los Estados Unidos, si tienen la deuda suficiente o no para poder seguir operando. Las guerras que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, y ahora desde este desafortunado conflicto entre Israel y Hamas. El tema del petróleo, finalmente son algunos elementos macro geopolíticos que tienen un impacto finalmente en el último elemento, que es esta percepción de seguridad que tienen los inversionistas y el apetito por riesgo que ellos tienen, finalmente para ir moviendo sus posiciones de ciertas monedas, claro, a lo que consideran son monedas más fuertes como el dólar. Ahora, tenemos hoy día el conflicto Israel-Hamás, una desestabilización en el Medio Oriente, continúa el asunto de Rusia y Ucrania, el tema del miedo da muchísimos factores, entre ellos el precio del petróleo, etcétera, y hay miles y miles de cosas que están ahí en medio, pero yo quisiera preguntarte, Fernando, ¿qué se espera para el futuro? Sé que no hay bola de cristal, no puede haber una predicción, no es una de las cosas más difíciles de poder prevenir y predecir, pero más o menos como estamos viendo la situación, ¿qué podríamos esperar hacia el 2024? Hay mucha gente que bueno, pues le está apostando a que va a regresar a tipos mucho más altos, que vamos a estar a una cosa así como del 20 pesos por dólar. Hay quien dice que no, que se va a mantener, volverá a bajar. No sé, ¿tú qué ves en el mediano plazo hacia el siguiente año? Sí, mira, sin meterme yo en el tema de riesgos percibidos en el entorno geopolítico, porque es imposible finalmente poder pronosticar qué es lo que va a pasar. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que México está hoy todavía en un entorno macroeconómico sólido, con algunas presiones en la parte fiscal potencialmente hacia el 2024. 1, 2, que es posible que ante la contención en la baja de la inflación, tanto en México como en Estados Unidos, que estos dos países eventualmente empiecen a bajar sus tasas de referencia
quizá más hacia el segundo semestre del 2024, con lo cual dejará de ser un poco menos atractivo finalmente nuestra moneda o invertir en pesos mexicanos, derivado de que este diferencial entre las tasas pudiera ser menor, que pudiera poner un poco de presión para que nuestro tipo de cambio pudiera sufrir un poco de depreciación adicional a la que tenemos. Pero fuera de eso, o sea, estos dos entornos finalmente que podemos percibir de un México sólido en sus exportaciones, en su inversión, en el turismo, el nearshoring y demás, y el diferencial de tasas son los elementos que nos podrían dar alguna visión potencial de que nuestro tipo de cambio se va a mantener en niveles más o menos similares a los que tenemos, quizá con una tendencia de depreciación si las tasas de referencia bajan. Te aprecio muchísimo, como siempre, Fernando Garza de Engine Capital, por estos minutos aquí en MBS. Te mando un gran abrazo y bueno, pues ahí vamos a seguir muy pendientes de estos análisis y muy pendientes, por supuesto, de todo lo que pasa en Engine. Estoy a sus órdenes. Gracias, Luis. Buen día.